como siempre, una vez más, una semana más, para poder explicaros y para poder informaros de la situación actual de nuestra ciudad en relación a la pandemia que estamos sufriendo. Como siempre, empiezo mis comparecencias recordando a todos los que se fueron y a los 4 casos de Ceuta. Un abrazo muy fuerte para toda su familia y me gusta recordarlo siempre al empezar, porque verdaderamente se han ido muchas personas por culpa de esta enfermedad. Y a los nuevos, a los que están en casa, mucho ánimo y mucha fuerza, que esperemos que pronto se recuperen de este contagio. Vamos a empezar la comparecencia con un tema para mí bastante importante, que es el resultado de la seroprevalencia que hemos tenido en Ceuta. Un resultado fundamentalmente de los anticuerpos. No vamos a hablar de la PCR. Es simplemente el estudio que se ha hecho en España en relación a estos famosos anticuerpos, a estos famosos test rápidos, a este famoso estudio que mucha gente dice que sí, otros dicen que no, pero verdaderamente yo creo que en el fondo alguna utilidad sí pueden tener. Ceuta es ahora mismo el exponente más bajo de toda España, con 1,1% de anticuerpos positivos de esta enfermedad. La verdad que España tampoco es que sea muy alta, porque en realidad es un 5% lo que hay ahora mismo de expresión de esta seroprevalencia en España. ¿Qué significa que somos el dato más bajo? Tiene sus dos lecturas. En primer lugar, la lectura quizás, y es un poco tirarnos flores de lo bien que lo hemos hecho, de agradecer en este momento a todos los que han trabajado para poder llegar a esta situación de ser el exponente más bajo de España en esta seroprevalencia de los anticuerpos. Dar las gracias a todos los colectivos, la sanidad local, la sanidad pública, el eje epidemiológico que ha soportado esta carga tan grande, ahí ha estado trabajando y sigue trabajando. A ellos, a la policía, a bomberos, a defensa, a la Guardia Civil, a la policía local, es que no sé, a todas las personas, a todos los colaboradores, a todos los trabajos, a todos los que han estado ayudándonos, a Cruz Roja. Es que verdaderamente es un abanico tan amplio que me da miedo dejarme a alguien en el tintero. Así que para todos, para que no me quede nadie, muchísimas gracias y enhorabuena, porque hemos conseguido tener la tasa de prevalencia más baja, con lo cual, evidentemente, tenemos poco contacto con el virus, y ese poco contacto con el virus ha sido gracias a todo el trabajo que se ha hecho. Y, por supuesto, no puedo olvidarme del INGESA. El INGESA es fundamental en este trabajo que hemos ido de la mano y en este trabajo donde hemos estado prácticamente con la incidencia más baja. Es un éxito de todos. Como muy bien estuvimos hablando ayer con el director territorial del INGESA, es un éxito de todo, pero esa es la primera lectura, que lo bien que lo hemos hecho todos. Pero evidentemente la segunda lectura es que nos obliga un poco a saber que no tenemos mucho contacto con el virus, nos obliga un poco a que nuestra desescalada sea lenta, a que nuestra desescalada sea prudente, y a que nuestra desescalada sea responsable. No tenemos vacuna todavía, entonces tenemos que jugar que esta incidencia nos obliga fundamentalmente a seguir, mantener y comunicar las medidas y las recomendaciones que siempre vengo diciendo. Últimamente incluso vengo un poco más fuerte, es decir, me gustaría recomendar que dentro de las normas se utilicen las mascarillas a todo el mundo, tanto en la vía pública como en los sitios cerrados. Es una recomendación que aún no se ha hecho obligatoria, pero que nosotros queremos desde aquí impulsar, como están impulsando otras comunidades. Recomendar, por favor, que las mascarillas se vayan llevando tanto al aire libre como en espacios cerrados, así como mantener la distancia social, que sigue siendo una de las cosas más importantes. Por eso, fundamentalmente, después de este 1,1% de incidencia en la prevalencia que tenemos y en este estudio del cual Ceuta se tiene que sentir orgullosa,
transmito también que debemos mantener la responsabilidad, la prudencia y la cautela en todo esto. Por favor, no se ha terminado la pandemia y todavía estamos en contacto con el virus. Así lo demuestran el crecimiento que está teniendo, no el crecimiento, quizás me he expresado mal, sino esos pequeños puntos de repunte que está habiendo. Por eso el virus no se ha terminado, el virus está aquí y tenemos que tener muchísima prudencia y muchísima cautela, por favor. Actualmente tenemos 12 casos activos, ¿vale? Estamos ahora mismo en una situación muy buena, pero no podemos decir que hemos terminado. 11 de ellos están en domicilio, son casos leves, y uno todavía se mantiene en el hospital. Lo que más destaca son las curaciones de 159 personas y 4 fallecidos. No podemos olvidar estos datos. Es un tema asistencial, es un tema que el INGESA lo pelea constantemente, es un tema que el INGESA lo expresa perfectamente, mejor que yo, pero es un tema que nos demuestra que la pandemia no ha terminado, que nos demuestra que el virus está todavía con nosotros y que nos demuestra que tenemos que seguir protegiéndonos y protegiendo a los demás. En cuanto a los famosos test de anticuerpos, actualmente ya han llegado los 9.000 test, con lo cual ya contamos 11.400 test de anticuerpos y que estamos estudiando todo el protocolo, que ya está prácticamente finiquitado. Estamos estudiando la logística, que también la tenemos prácticamente orientada, y se va a trabajar en un abanico muy amplio para poder cubrir muchísimos sectores de la ciudad, muchísimos sectores de trabajadores esenciales, muchísimos sectores de trabajadores vulnerables. Ahora mismo ya estamos cubriendo la ayuda a domicilio, estamos cubriendo a todos los empleados de TRACE, estamos cubriendo a toda la policía local, estamos cubriendo a los bomberos, estamos cubriendo a Protección Civil, hemos cubierto a la residencia y aún así en la residencia estamos encima, no podemos dejarlo. Nos queda muchísimo trabajo por hacer con estos test que tenemos y espero llegar a todos, sinceramente. Es un compromiso que tenía el presidente de esta ciudad, es un compromiso que tenía el gobierno de esta ciudad y que verdaderamente lo estamos llevando a cabo. Aquí están los test, aunque algunos dudaban de que iban a llegar, pero sí han llegado y aquí estamos nosotros para preparar toda la logística para poder llegar a todas las personas vulnerables y a todos esos colectivos, sobre todo también de servicios esenciales de la ciudad. Y por último, me gustaría hablar de los 3 días que llevamos de la desescalada, muy poco tiempo, pero reitero de nuevo toda mi manifestación. Son 3 días donde verdaderamente ha comenzado de manera efectiva en la ciudad. Se han empezado a abrir comercios, se están abriendo las terrazas, la hostelería, se están publicando decretos, se van a corregir esos decretos porque hay veces que evidentemente queremos hacerlo todo tan rápido que bueno, llevamos a lo mejor algún error o una mala interpretación que nos obliga después a subsanar errores y a corregirlos. De todas maneras, en estos 3 días creo que no hemos hecho ninguna locura, alguna aislada, evidentemente sí se ha producido, y vuelvo a insistir y vuelvo a transmitir que la pandemia no ha terminado, que el virus está entre nosotros, que podemos hacer algunas barbaridades que no nos llevaría a ningún buen puerto. Por favor, la prudencia, por favor, la cautela, por favor, la responsabilidad de cada ciudadano. Es lo único que nos llevaría a no ir atrás en todo este caminar hacia la victoria contra la pandemia. Ahora no dependemos de esto, dependemos fundamentalmente de 2 cosas. Primero, del trabajo que sigue haciendo tanto la ciudad como el INGESA, que es un trabajo encomiable. Pero el otro eje fundamental de donde dependemos esta ciudad es de ustedes, es de los ceutíes, de que sepan saber estar y saber comportarse en esta situación y saber tener la responsabilidad suficiente para que todos podríamos ir y podamos avanzar hacia la fase 2. Muchas gracias. Consejero, esta pregunta es compartida por Ceuta Actualidad y por La Verdad de Ceuta en relación a la encuesta de seroprevalencia, que revela que muy pocos ceutíes, como ha dicho, han estado en contacto con el virus.
si han funcionado las medidas de protección, pero a la vez si estamos expuestos a que un posible rebrote sea mucho más virulento por el escaso número de personas inmunes y si además eso pudiera suponer un impedimento para pasar a la fase 2. Vamos a ver, rebrote no, porque aquí el brote no se ha acabado, entonces no puede haber un rebrote nunca, evidentemente, porque siempre estamos con algún caso positivo, por lo tanto el brote no se acaba, no puede haber un rebrote. Sí es evidente que puede haber algún repunte de algún caso, como estamos viendo, casos que gracias a Dios no es un número significativamente elevado, pero eso es lo que acabo de comentar, es decir, hemos hecho las cosas muy bien, tenemos poco actividad contra el virus y eso es lo que nos va a servir. ¿Cómo debemos conseguirlo? Manteniendo lo que estoy diciendo, la responsabilidad de las personas. Es la única manera que nos puede ayudar a no tener un repunte. También de otra actualidad pregunta, la marcha del informe que habría que presentar por parte de la Consejería del Gobierno de la Ciudad la semana que viene para el paso de la ciudad a la fase 2, si se considera que Ceuta se encuentra en una situación favorable para que esa transición sea autorizada y si hubiera que adoptar, en caso contrario, medidas que hasta ahora no se hubieran planteado. En relación a las medidas que no se hubieran planteado, estamos manteniendo las mismas medidas que hemos planteado desde el principio y que nos ha ido tan bien. Que puedan influir estos pequeños repuntes, este pequeño número, en pasar a la fase 2, que hemos hecho el descrito para la fase 2, aún no se ha hecho nada, porque primero hay que hacerlo a partir del día 18 y segundo tenemos que esperar que Madrid nos mande los indicadores que debemos poner en esta fase 2 para poder solicitar o no y que ellos nos puedan considerar también avanzar o no. Está claro que los repuntes también pueden tener su importancia, pero claro, es un número pequeño de casos, pero hasta que Madrid no nos mande todos los indicadores y todo el informe que tenemos que rellenar, no podemos hacer absolutamente nada. Consejero, cabe entender que en el ejercicio de responsabilidad, de cautela y de cuidado que usted manifiesta, eso va implícito el valorar las fortalezas que tenemos, en este caso el aislamiento que decía el presidente, el cierre de la residencia Calicanto, como ha dicho muchas veces, en fin, todo el trabajo que se ha desarrollado en epidemiología, etcétera, pero también tenemos unas debilidades. Y las debilidades se han centrado en la asistencia, en el ámbito asistencial. Entonces, esta parte débil que tenemos, ¿de qué manera se protege para que no tengamos problemas que nos desborden? Porque se ha dicho en muchas ocasiones que no es equiparable al resto de España, ¿no? Sí, vamos a ver. El tema asistencial, ya sabe usted que es un tema que no me gusta comentar ni hablar, puesto que es un tema que pertenece al INGESA y que son ellos los que deben informar. Pero está claro que yo le voy a decir que ellos creo que el trabajo que han estado realizando también es significativamente bueno, puesto que a las pruebas me remito de la ocupación del hospital, evidentemente que es una ocupación mínima, que no hemos tenido que tener una ocupación y tirar de otros recursos que tenemos preparados siempre conjuntamente con ellos para poder utilizarlo en caso de necesidad. Y en relación a todos los estudios que hayan hecho, ellos tienen sus protocolos perfectamente estudiados y perfectamente implantados y yo, por supuesto, que yo ahí lo voy a respetar y no voy a hablar de este tema en ese aspecto. Pregunta del Faro de Ceuta si puede dar algún dato más o ampliar la información acerca del protocolo para la aplicación de los más de 11.000 test rápidos de los que dispone la ciudad en estos momentos. Sí, está todo hecho, está todo planificado, solamente nos falta organizar un poco la logística. La ciudad no tiene su actividad asistencial y tenemos que trabajar con el área de enfermería, área de ubicaciones de espacio, para seguir trabajando en la realización de los test, los circuitos de entrada, los circuitos de salida, y ya tenemos prácticamente todo planificado. Tenemos planificado, como muy bien dice usted, toda la situación de los trabajadores y el abanico hasta donde queremos llegar, a ver si podemos conseguirlo, y también la otra parte del abanico es dónde vamos a hacerlo y quién lo va a hacer, que ya también lo tenemos prácticamente cerrado y esperamos la semana que viene poder empezar este trabajo.
Sí, ha insistido que la pandemia no ha acabado, que el virus está aquí. ¿Eso es una manera de decir que los últimos contagios, los últimos repuntes no son importados, es decir, son contagios locales? Y, por otro lado, en su segunda lectura de la seroprevalencia, dice que tenemos que mantener esta cautela hasta porque no hay una vacuna, es decir, vincula la cautela a la vacuna. ¿Quiere decir que este escenario que vivimos ahora de mascarillas, distanciamiento social, pueda alargarse muchos meses, quizás más de un año? Bueno, por parte, le agradezco su pregunta. En primer lugar, los contagios que se han producido es un contagio para mí que es mixto. Está claro que se ha salido ahora un poco más a la península, es evidente que los hospitales ya han abierto consultas, es evidente que muchos ciudadanos de Ceuta han ido a consultas externas, han ido a hacerse pruebas a la península, han ido a otras actividades que tenían que ir. Está claro que algunos, por ejemplo, me consta que vino de un hospital y, por lo tanto, sí es verdad que podemos tener un punto también de importado. Y los otros, está claro que ahora mismo pueden estar dando la cara todo el contagio de los contactos anteriores. Entonces, los periodos de incubación están ahí. Yo pienso que es un contagio un poco mixto, menos comunitario, menos importado y más comunitario, pero es un contagio mixto. Y en relación a la incidencia que yo le he comentado, está claro que el único método que tenemos posible sería la vacuna contra la gripe. Si no tenemos vacuna, tenemos que optar por otras medidas. Las otras medidas, el virus está entre nosotros. ¿Cómo podemos justificar las otras medidas? ¿Cómo podemos tener la precaución? Está claro que se está hablando mucho de las mascarillas, se está hablando mucho de los guantes, que los guantes son útiles, que los guantes no son útiles. Todo tiene su utilidad. Para mí, la mayor importancia son las mascarillas. Para mí es lo más importante. Yo, en el Consejo Interterritorial del lunes, yo, junto con otras comunidades, ¿vale?, porque Ceuta, al fin y al cabo, es pequeñito y somos los últimos en hablar, yo apoyé a muchas comunidades en la posibilidad de tener obligatoriedad de las mascarillas en los espacios públicos y en los espacios cerrados. Mientras el Gobierno central no nos autorice, Ceuta lo único que puede trasladar es una recomendación de utilizar mascarillas al aire libre y en espacios cerrados. Pienso que es uno de los ejes más importantes. No tenemos vacunas, como usted bien dice, pero sí podemos tener otras armas. Y esas armas son la cautela, la prudencia y las mascarillas. Los guantes hay mucho que hablar todavía sobre eso. Sí, a mí me gustaría preguntarle si, a juicio de usted, ¿hasta cuándo debería estar cerrado el puerto y la frontera? Puerto y frontera. Puerto y frontera. Vale. Bien, vamos a ver. Son dos cosas completamente distintas, ¿vale? En el puerto yo pienso que verdaderamente tenemos que darle vida a esta ciudad económicamente. Nosotros tenemos que empezar a hablar y empezar conversaciones para valorar el puerto y valorar el helicóptero. No nos olvidemos del helicóptero, eje fundamental en el transporte de esta ciudad y en las conexiones de esta ciudad, puerto y helicóptero. Por lo tanto, tenemos que empezar a valorar muy claramente las conversaciones con los ministerios de transporte, de fomento, para ver las posibilidades que tenemos, porque verdaderamente esta situación ellos no lo van a poder aguantar mucho tiempo, de no estar trabajando, de no estar funcionando. Por lo tanto, tenemos que empezar las conversaciones para poder intentar abrir todo lo que podamos el puerto y el helicóptero. No estoy diciendo ahora, por supuesto, sino que son conversaciones dirigidas a intentar implementar unos protocolos de actuación en el puerto, unos protocolos de trabajo en el puerto y unas actitudes de trabajo en el puerto. No vayan a decir ahora que si yo estoy diciendo cerrar el puerto, ahora lo quiero abrir. No, no es eso. Es decir, tenemos que intentar, porque si pasamos a la fase 2, evidentemente ya tenemos que intentar ciertas normalizaciones. Lo que estoy diciendo es que hay que hablar y que hay que poner sobre la mesa todas las posibilidades que tenemos y con todos los protocolos necesarios que tenemos para seguir protegidos, para poder aumentar esos trayectos que tenemos, tanto el puerto como el helicóptero. O sea, con la nueva normalidad, cuando lleguemos a la fase final, ¿deberían estar abiertas tanto puerto como frontera? No, frontera no. Frontera es la que yo no he hablado precisamente porque es la que creo que, además que depende del Ministerio del Interior, esa pienso que sí debería estar el máximo tiempo posible, porque en el puerto sí podemos tener nosotros un control mayor gracias a Sanidad Exterior, que está controlando muchísimo.
Entonces, ahí sí tenemos que tener nosotros muchísima prudencia. Entonces, no creo ni que pueda estar en condiciones de decir que esté todo abierto en la fase final, porque tampoco sabemos cuándo va a ser la fase final. Sí vuelvo a insistir solamente que yo no estoy transmitiendo lo que siempre he dicho, sino que lo que intento transmitir es que debemos iniciar unas conversaciones para ver hasta qué punto podemos llegar en los trayectos de conexión con la península, tanto por helicóptero como en el puerto, si los demás lo están también realizando, y implementar todos los protocolos y toda la vigilancia que sea necesaria para seguir protegiendo a los ceutíes. Si usted ha hablado de los 11.400 test, ¿qué colectivos son los que se van a ver beneficiados? Pues si empiezo un poco perdón. al detalle, vale. Sí, perdón por interrumpirle. Si le digo, va a ser muchísimo, porque ya le he comentado antes que, mire, ahora mismo está la policía local, los bomberos, parque móvil, residencia, ayuda a domicilio, el área de drogodependencia, las diversas áreas de todos los trabajadores de este ayuntamiento que sean trabajadores esenciales. Está la Policía Nacional, está la Policía Local, está TRACE. Es que ya no sé qué más. Es que tengo un abanico tan amplio de estudios, incluso hasta defensa. También nos ha pedido algunos puntos de defensa que les ayudemos. Están los cementerios, que también vamos a hacerlo a todo el personal de los cementerios. Está el personal de las funerarias, que también se lo vamos a hacer al personal de las funerarias. Ya no sé yo, es que creo que tengo un abanico muy amplio. No tengo 85.000 test, si no se lo haría a todo el mundo, pero lo que tengo, evidentemente, va a estar al servicio de la ciudad. Pregunta de la verdad de Ceuta en relación con los altercados que han vuelto a protagonizar los inmigrantes que están alojados en el Pabellón de la Libertad, si hay ya fecha para su traslado a la nave del Tarajal. Yo le diría a usted que el trabajo que se está realizando está a marchas forzadas, se está haciendo toda la aceleración posible en esos trabajos. La vicepresidenta primera está encima de ello. Está incluso ahora mismo fuera porque tiene que ser sometida a una operación importante y aún así está preocupada por todo este trabajo que se está realizando. Y por otro lado, ya hemos hablado con la delegación de gobierno para que nos dé la conformidad para que podamos trasladarlo en cuanto lo tengamos. En el momento que la delegación de gobierno nos dé la conformidad, nosotros lo trasladamos porque quiero transmitir tranquilidad a toda esa barriada de que en el momento que ellos nos digan, nosotros lo trasladamos en cuanto tengamos esto preparado. Es evidente que yo quiero totalmente que la libertad esté vacía lo antes posible para dar la tranquilidad a todos esos vecinos, pero que dependemos también de que la delegación de gobierno nos haga llegar la posibilidad de que en cuanto esté todo esto, por favor, que nos deje llevarlos para allá. Una última pregunta de los compañeros, en este caso del Foro de Ceuta. ¿Cuál es el protocolo que se realiza en un bloque de vivienda cuando se detecta o se registra un caso positivo? Vamos a ver, no es que es cuestión de un protocolo de vivienda, es un protocolo que nosotros tenemos interior nuestro y personal nuestro. En el momento que nosotros detectamos varios casos dentro de una vivienda de vecinal o porque generalmente se reúnen, que eso también lo sabemos, automáticamente confiscamos no se dice, ¿no? Confinamos la vivienda para que verdaderamente haya un control más exhaustivo. Consejero, en la península se están dando casos de contagio en niños menores de 10 años. Es un elemento que entra en esta situación un poco así de última hora. En Ceuta se está teniendo algún tipo de cautela especial, ¿os han dado instrucciones al respecto para que no se produzca aquí este tipo de situación? Sí, tiene usted razón. Se está dando contagios en niños y verdaderamente sabemos hasta ahora que los niños son más bien vectores. Pero está claro que los niños también han estado en contacto con el virus. Entonces, esa hipótesis de que los niños no pasan la enfermedad viene completamente rota. No hay evidencia científica de que los niños no pasan la enfermedad. Los niños son vectores de la enfermedad, por lo tanto están en contacto con la enfermedad y habrá niños que por su estado inmunológico puedan desarrollarla. Ahí está la clave. Pero tenemos aquí una hipótesis de que los niños no pasan la enfermedad que es totalmente falsa. Los niños pueden llegar a pasar la enfermedad, algunos, evidentemente en virtud de su estado inmunológico y de su estado previo. Pero está claro que los niños son vectores y si son vectores están en contacto con el virus y si están en contacto con el virus puede haber algún niño que la pueda pasar. Entonces tenemos que seguir teniendo mucho cuidado con todos. Yo siempre lo he transmitido, si nos protegemos nosotros,
protegeremos a los demás. Muchas gracias a todos.